Bueno, buenos días nuevamente. Eh, Espero que hayan pasado un bonito fin de semana. El día de hoy vamos a estar viendo el tema de desarrollos limitados. Ese es el que corresponde a esta semana. Se parece un poquito a polinomios de Taylor, en cierto sentido. Ahorita vamos a ver por qué. Importante recordar que esta semana tenemos un quiz el sábado. Entonces, para tenerlo ahí presente y estar estudiando. Ok. Entonces, los temas se los voy a preguntar a Jennifer, pero probablemente es todo menos desarrollo limitados. Ok, si no me equivoco. Igual voy a preguntarle, pero probablemente sea polinomios de Taylor y un poquito de integrales impropias. Probablemente el criterio de Dirichlet y el de Abel van a ir incluidos en esa parte. Ok. Eh, bueno, nada más para confirmar que me estaban escuchando correctamente. Creo que todo está bien, pero por si acaso, ahí me dicen. Si surge cualquier duda, ya sea por la materia, entonces pueden hacerme ahí preguntas por el chat o abren el micrófono, con mucho gusto los vemos. Muchas gracias, Jocelyn. Ok. Entonces la materia de hoy es lo de semana 5, que son los desarrollos limitados. Es bastante similar a Taylor por lo menos en algunos sentidos, especialmente en la parte donde dice con sustitución de un desarrollo limitado, por ejemplo, que uno puede hacer composiciones integrales y derivadas de desarrollos limitados, pero sí tiene sus diferencias. Bueno, primero vamos a introducir un concepto que se llama la O pequeña de Landau, ¿okay? Que tiene muchas propiedades, pero en realidad voy a ir un poco directo a lo que más nos interesa. Pero bueno, la O pequeña de Landau tiene que ver con, por así decirlo, con la velocidad de una función. ¿Okay? Otra vez, como lo que se mencionaba en algún momento en la parte de equivalencia asintótica y todo ese tipo de cosas, tiene que ver un poco con eso, ¿okay? Velocidades de funciones. Pero, a final de cuentas, la O pequeña de Landau se define de la siguiente forma. Tiene que ver con un límite. Entonces, si yo tengo dos funciones definidas en un intervalo en R, alrededor de un punto, ¿okay? Se dice que f es despreciable frente a g cuando x tiende a sí, solo si el límite cuando x tiende a de f sobre g da 0. ¿Okay? Generalmente nosotros vamos a tener, no siempre, pero generalmente, que el a va a ser 0, porque los desarrollos limitados que vamos a ver siempre son centrados en 0. Más bien, si nos vamos al resumen de desarrollos limitados, ustedes los pueden buscar ahí en los apuntes de Miguel Walker, que eran desarrollos limitados de uso frecuente. Se van a dar cuenta que técnicamente son los mismos polinomios de Taylor, pero no se utiliza el resto de Lagrange, sino que se utiliza una cosa con esta O pequeña de Landau que se llama el resto de Young, que ya vamos a ver a continuación. Pero generalmente todo este polinomio que se forma acá, o toda esa expresión que se forma, la vamos a usar centrada en cero. Recalco, no solamente lo vamos a hacer en cero, pero eh, la mayoría de los ejemplos sí vienen por ahí en cero. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué es esa O pequeño agrandado? Bueno, si este límite me da cero, eso quiere decir que f crece mucho más lentamente que g. Entonces se dice que f es la O pequeña agrandado de g de x, cuando x tiende a A. Okay. Y lo que significa es que f crece mucho más lento que g. Eso es todo. Un ejemplo de cómo ver esto en un ejemplo particular sería el siguiente. ¿Okay? Vean que entonces la definición técnicamente es esta. F es O pequeña de g de x cuando x alrededor de a o nada igual a 0, si el límite de x contiene a 0 de f sobre g da 0. Muy bien. Entonces, por ejemplo, dice verifique que x menos 1 al cubo es igual a la O pequeña a la raíz de x menos 1. Bueno, cuando x tiende a 1 por la derecha. ¿Cómo hacemos para verificar esto? Bueno, usando la definición. O sea, el límite era esta definición de acá arriba, más bien.
El límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f entre g, en este caso sería de x menos 1 al cubo sobre raíz de x menos 1, y ver que ese límite me da 0. Pues no es muy complicado, es nada más ponerlo y calcular el límite. En este caso me da 0 sobre 0, pero aquí puedo hacer una simplificación, porque mismas bases, vean que tengo la misma base tanto en el numerador como en el denominador, nada más suman exponentes, o bueno, restan en este caso. Sería 3 menos 1 medio, me da 5 medios, y ya tendría el valor del límite que me da 1 menos 1, que es 0. Quiere decir que esto es cierto. ¿Okay? Así es como se verifica. Muy bien. Aquí hay otros dos ejemplos que no voy a echarle muchos números porque pues es simple y sencillamente calcular un límite. El límite de seno al cuadrado de x entre x y el límite de coseno de x menos 1 entre x. Esos son límites conocidos técnicamente, se puede aplicar L'Hopital también, etc. ¿Okay? Pero bueno, es verificar eso que está ahí arriba. Cosas que nos van a importar un poco más, todavía más que la definición, aunque la definición es bueno tenerla presente, especialmente si en respuesta breve viene algo un poco más teórico, es esta parte. ¿Okay? Recalco, si alguien tiene alguna duda, pues nada más para un momento la clase y me habla y con todo gusto la atendemos. Pues nada, ok, propiedades. Una función es igual a o pequeña de 1 si el límite de f entre 1 cuando x tiende a 0 es igual a 0. ¿Okay? Nada más como un corolario, por así decirlo, de la definición. Se puede separar cuando uno tiene o pequeña de f de x igual como f de x por o pequeña de 1. Es como sacar la función de lo, por así decirlo. ¿Okay? Separa productos. Otra cosa importante es que si usted multiplica dos o pequeñas con polinomios, se suman los grados. ¿Okay? Una cierta ley de potencias. Igual si yo multiplico un x a la n por un o pequeña de x a la n, si técnicamente es como meter este x y sumar las potencias. También es como cierta ley de potencia. Okay. Bien. Este es otro ejemplo parecido a probar que esta función es igual a o pequeña de 1. Es nada más tomar esta función, dividirla entre 1 y calcular el límite cuando x tiende a 2. Recalco, no voy a ahondar mucho en ese asunto, salvo que alguien quiera que explique más en detalle, pero es calcular este límite. ¿Sí? Y pues nada, ahí uno hace todos los artilugios de cálculo 1 para calcular el límite. Okay. Aquí es similar, tendríamos que tomar esto dividido entre x y en este caso cuando x tiende a 0 por la derecha. Si no se menciona, por ejemplo, vean que acá se dice que esto es igual a o pequeña de 1 cuando x tiende a 2 por la derecha. En el siguiente ejemplo no se menciona hacia dónde debe tender el x. Cuando no se dice, se asume que es cuando tiende a 0. ¿Okay? Como por ejemplo en este caso. Verificar que el logaritmo natural de 1 más x es lo mismo que o pequeña de raíz de x. Entonces sería el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural de 1 más x dividido entre raíz de x. Eso es todo. ¿Okay? ¿Qué sería este? Se puede aplicar L'Hopital. Esta estrellita creo que es L'Hopital. Por cualquier cosa, cuando vean esta estrellita era, si no me equivoco, viene aquí arriba. Ajá. De la Fórmula 1, que se aplica L'Hopital. Y pues nada, entonces se aplica L'Hopital, se hace la orejita y se evalúa. ¿Okay? Como el límite me da 0, entonces eso quiere decir que el logaritmo natural de 1 más x es igual a la o pequeña de raíz de x. Una advertencia extremadamente importante, ¿okay? Una de las notas que uno debe tener muy en cuenta cuando va a realizar ejercicios de la o pequeña del landau. Esta es súper importante, y es que si usted tiene la resta de dos o pequeñas del landau, que parece que son iguales, no dan 0. ¿Okay? Esto menos esto no da 0. Da la misma o pequeña de x. Eso es sumamente importante porque a veces la gente se vuela esto a la hora de hacer el cálculo de algunas cosas y omite
Elo no se puede quitar, salvo que uno vaya a evaluar en un límite. Por ejemplo, ¿qué se me hizo? Aquí está. Generalmente, vamos a pasar un poco más rápido. Generalmente estas cosas de las O pequeñas del Landau lo vamos a utilizar para calcular límites. Ya les muestro en dónde. Un ejemplo clásico. Como por ejemplo este tipo de límites. Se va a utilizar mucho para esto. ¿Okay? Y pues nada, entonces uno toma el límite, aplica ciertas propiedades algebraicas, que ahí vamos a ver que al final de cuentas son como los mismos trucos que aplicábamos en cálculo 1 hasta cierto punto para acomodar cierto tipo de formas indeterminadas. Y se van aplicando los desarrollos limitados de uso frecuente. Por ejemplo, el desarrollo limitado del logaritmo de 1 más x era x menos x cuadrado medios más o de x2. Ahorita les explico por qué se para aquí y por qué se llega hasta acá. ¿Okay? Pero bueno, la cosa es que esto a veces aparece o de x2 menos o de x2 cuando uno va haciendo operaciones y a veces la gente lo resta pensando que da 0 y no es así. ¿Okay? Entonces es importante tenerlo en cuenta porque si no pueden tener el desarrollo de forma equivocada. Entonces nota muy importante. Ok, otras propiedades, bueno, estas son parecidas a las que estaban arriba, nada más que arriba era que separaban productos, también separan sumas o unen sumas también. Y que cumplen leyes de potencias. La O pequeña de F elevado a la M, todo junto, es lo mismo que la O de F elevado a la M. ¿Okay? Cumple, por así decirlo, las leyes de potencias. ¿Okay? Por ejemplo, en este caso tenemos que si nos dicen que el desarrollo limitado de seno de x alrededor de 0 es x más o de x, en este caso no están haciendo todo el desarrollo limitado general, sino que lo parten hasta cierto grado, nos dicen que muestre que seno al cuadrado de x es igual a x cuadrado más o de x2. Muy bien, entonces ¿cómo vamos a hacer? Bueno, lo único que vamos a hacer es que como es seno cuadrado, vamos a elevar esto al cuadrado y esto también. Y vamos a hacer la fórmula para esta parte. Sería x cuadrado. Bueno, aquí está abajo. No voy a ponerme a escribirlo, decir aquí está. Ok, nada más elevamos al cuadrado esa fórmula. El primer término es x cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Por las propiedades de lo pequeño, tenemos lo siguiente. O de x cuadrado, o de x elevado al cuadrado, perdón, es lo mismo que o de x cuadrado. Eso es por las propiedades que tenemos arriba. ¿Qué es lo otro que hace? Cuando yo tengo multiplicado una constante, la constante, eso no lo hemos visto, creo que no viene por acá, aquí está. La constante, una constante cualquiera diferente de 0 por o de x es o de x. ¿Okay? O de x a la n, es la misma cosa. ¿Okay? Bueno, no es exactamente lo mismo, pero es la misma propiedad. Técnicamente se traga las constantes, eso es lo que yo siempre digo. Si usted tiene cualquier constante ahí, diferente de 0 al frente de un o, se la traga. ¿Okay? La hace desaparecer. Entonces este 2 desaparece. El x se está multiplicando a o de x. Entonces recuerden que entra como aplicando leyes de potencias y mismas bases suma exponentes. Entonces me queda o de x2 y o de x2. Y recuerden que aquí en la advertencia, o de x menos o de x es igual a o de x. Pero pasa lo mismo con la suma. Si tengo dos o de x del mismo grado que se están sumando o restando, se juntan. No se tienen que sumar necesariamente. Aquí lo sumaron. 2 más 1, 3. Pero eso no es necesariamente relevante. Aquí la constante se la puedo tragar. Tiene solo aquí esto. El 2 puede haber desaparecido. Y entre estos dos solo me va a quedar uno. ¿Okay? Y queda solo lo que tenga un grado igual al O de X o menor. Todo lo que sea de grado mayor, pues en particular, cuando estoy hablando de grado, es polinomios y potencias de X.
que sea mayor a O de X2 va a desaparecer. Esas son las siguientes propiedades. ¿Okay? Y eso es todo. En realidad, si es nada más calcular desarrollo limitado, lo que le piden a uno en algún ejercicio, van a ver que es bastante simple cuando uno tiene las fórmulas. Generalmente esto les daba mucha guerra a la gente en cálculo 2, porque estas fórmulas se las tenía que aprender. Ustedes tienen la gran ventaja de que las tienen ahí. Esa es una buena ventaja de la virtualidad. No hay que estar aprendiendo un montón de fórmulas. Entonces, cuando venga una exponencial, ustedes ya van a tener esto que está por acá. Lo único que uno sí debe saber es cómo interpretar esta fórmula y cómo utilizarla. ¿Okay? Pero eso es una gran ventaja. Ok. Entonces, vamos a continuar. Ahí ya pararíamos. Este sería el desarrollo limitado de seno al cuadrado de x, por lo menos de grado 2. Muy bien. Aquí viene un ejemplo. Ahí es buena idea intentar aplicarlo. O es buena idea intentar hacerlo. Y propiedades bastante importantes también son las siguientes. Si yo tengo 2O de X, cuando voy a hablar a partir de ahora solo de las O con respecto a polinomios, ¿okay? O monomios más bien. Entonces, si tengo la suma de 2O de X, donde M es grado mayor que N, entonces la suma de estos dos solo sobrevive el de grado menor. El otro desaparece. Es como un tipo muy egoísta en el que si hay alguien que es más grande que él, entonces se lo vuela. ¿Okay? Algo así es la O de X. Bueno, la O pequeña la han dado en el sentido de polinomios. Muy bien, si tengo constantes es la misma cosa, solo sobrevive lo que tenga grado menor. Y aquí similar, vean que tengo. Aquí tengo un polinomio, ya no necesariamente estas cosas tienen un lado pequeño del andado. Si tengo un polinomio de orden n, una o pequeña de x a la n y un montón de monomios de grado mayor que esto, todos estos van a desaparecer. Eso es súper importante. ¿Okay? Todo eso desaparece y esto en lo que se transforma es solo en lo que tenía el mismo grado o menor que este y el O de X a la N. ¿Okay? Ya vamos a ver un ejemplo para aterrizar un poco la cosa. Muy bien. Y lo demás es como un combinado de las propiedades anteriores junto con esta. ¿Okay? Que técnicamente lo que me dice es, de aquí el grado más grande es, el grado más pequeño es X a la M. Cuando yo multiplico por O de X a la N, yo multiplico este por este por este por este y bla, 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 quedan un montón de O pequeños de X elevados a la N más M, N más M más 1 y así sucesivamente. Y recuerden que solo sobrevive el de grado menor, que sería este de acá. Okay. También se puede aplicar cosas con divisiones y demás. Vamos a ver estos tres ejemplos. Entonces, número 1, vamos a entrarle a este que está por acá. ¿Okay? Dice simplifique las expresiones. Tenemos este desarrollo limitado y esto dividido entre x a la 2. Entonces lo que vamos a hacer es simple y sencillamente dividir. Ok, utilizando las propiedades de las fracciones. Esto dividido entre esto me queda 6x al cuadrado. Esto dividido entre esto me queda menos 3 medios de x a la 3. Esto que está por acá. Y acá uno podría pasar el x cuadrado arriba como x a la menos 2 y multiplica, pero al final es como una simple simplificación. Recuerden que las constantes se las traga el O. En este caso hay una constante 1 medio por ahí que no nos interesa porque se la va a tragar. Y me quedaría esto dividido entre esto que me daría O de x3. ¿Okay? Aquí paramos un momento y vemos que todos los monomios que están acá tengan grado menor o igual que esto. ¿Es cierto? Entonces hasta ahí quedaría. Bien. Eso sería todo para esta parte A. En la parte B, vean que tenemos varios O's.
Aquí un O de X3, O de X3 y un O de X5. Según las propiedades que acabo de explicar, solo va a sobrevivir el O que tiene menor grado, o sea, el O de X3. Aquí hay dos O de X3, entonces solo vamos a poner uno. Y todo lo que tenga grado mayor que 3, como esto y esto, desaparece completamente. ¿Okay? Que es lo que se menciona acá abajo. Entonces tenemos O de X5, O de X3, O de X3, solo sobrevive un O de X3. No precisa hacer la suma o la resta de estos dos, solo sobrevive él. Las constantes se las traga y todo lo que tenga grado mayor que 3 se simplifica. O más bien, desaparece. Y solo sobrevive lo que tiene grado menor o igual que 3. Sumando y restando. Aquí este se resta con este. Me queda 6x2, el 4x está por acá, el 3 está por acá y el 2x3 está acá. ¿Okay? Entonces, lo que uno debe hacer en esta parte y la recomendación es agarrar los ejercicios de la autoevaluación y resolverlos para soltar la mano con respecto a las mañas que uno tiene que tener para aplicar los desarrollos limitados. En realidad es pura práctica. Ya después uno se hace medio bicho con estas cosas y hace las multiplicaciones rápidas volándose un montón de cosas inútiles que no deben aparecer, como por ejemplo en este tipo de multiplicaciones. Aquí se tiene la multiplicación de este y este factor. Cosas importantes, aquí hay un O de X3, aquí hay un O de X7. Uno puede hacer puede utilizar la fuerza bruta, o sea, multiplicar todos contra todos, este por este por este, así sucesivamente, el O de X3 por este, el O de X3 por este por este y este por este. Que aquí está la multiplicación. ¿Sí? Eso es usar la política fuerza bruta. Y luego hacer lo que hacíamos antes, ver cuál es el O de grado más pequeño, en este caso O de X6, y volarnos todo lo que sea mayor y de grado mayor igual que 6, que es esto, 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 esto. Mayor que 6, perdón. Y esto. Entonces solo sobreviviría esta expresión. Esa es una forma ineficiente de hacerlo, pero funciona. Y es utilizar la fuerza bruta. ¿De qué otra forma se puede hacer? Bueno, anticipándonos un poco a lo que va a suceder. Aquí tenemos un O de X3, que es el de grado más bajo entre estos dos. Si yo voy a hacer una multiplicación de todos contra todos, el grado más pequeño de O que puede aparecer es el O de X3 por el grado más bajo que aparece acá. Sería O de X3 por X3, que me queda O de X6. Entonces, de una vez, uno dice, el grado más bajo que va a aparecer en el O es X6. Desde antes, ¿ok? Sin hacer la multiplicación de todos contra todos. Y ahora lo que hacemos es ir, entre comillas, por fuerza bruta. Sería X2 por 2X3, entonces me queda 2X a la 5. X2 por X a la menos 4, me queda menos X a la 6. Todos estos van a sobrevivir porque el grado más grande era O de X6. Pero ya cuando tengo X2 por X5, X7, ni siquiera lo tengo que poner porque sé que desaparece. X2 por X7 va a ser más grande, X9, entonces desaparece, no lo pongo. Menos 3X3 por 2X a la 3, me queda menos 6X a la 6. Ese sí queda porque, recalco, el grado más grande al que se puede llegar es a 6. Cuando ya tengo X3 por todo lo demás, pues es obvio que me van a quedar grados mayores que 6, entonces ni siquiera hago la multiplicación. Y la multiplicación también aquí más grande que iba a tener era la de OX6. Entonces vean que hay un montón de cosas que ni siquiera tuve que multiplicar. ¿Okay? Pero se puede hacer de varias formas. Se puede hacer por pura fuerza bruta o así como más o menos les dije, que es lo usual. Pero eso es después de hacer algunos ejercicios y generar cierta astucia. ¿Okay? Muy bien. Pero bueno, ¿qué diablos es un desarrollo limitado? Los desarrollos limitados técnicamente son polinomios más cierto resto y polinomios de cosas alrededor de cierto valor. Entonces, la definición es la siguiente. Se dice que una función f
definida en un subconjunto de R admite un desarrollo limitado de orden n centrado en A, si solo si existen constantes tales que la función se puede escribir como un polinomio, ¿ok?, centrado en A. Vean que es técnicamente lo mismo que el polinomio de Taylor, nada más que los coeficientes podrían ser las derivadas o no, divididas entre el factorial y evaluadas en el centro. Esa es la diferencia con el desarrollo limitado que con el polinomio de Taylor. Más la o pequeña de x menos a la n, cuando x tiende a A. Entonces, aquí se está cambiando el resto de Lagrange por una cosa que se llama el resto de Young. Cosas importantes. Esta función es igual a su desarrollo limitado centrado en A. Cuando x tiende a A. ¿Okay? Aquí va implícito un límite. Algo que en polinomios de Taylor no. ¿Okay? En polinomios de Taylor nunca hablamos de límites. Nada más de centro. Eso es importante. Muy bien. El desarrollo limitado cuando existe es único. Eso también es importante. Entonces, ¿qué es lo bueno? Lo bueno es que ya hemos visto unas cosas con que una función f de x es igual a cierto polinomio de Taylor más cierto resto. En este caso, todas las fórmulas de Taylor que habíamos aprendido se van a poder utilizar. Pero en vez de poner el resto de Lagrange, vamos a poner el resto de Young. Así es como se llama. ¿Okay? Bien. Entonces, volviendo acá, todas estas formulitas nos van a servir. Ojo, otra vez hago la diferencia. Una cosa es los desarrollos limitados de uso frecuente y otra cosa son los polinomios de Taylor de uso frecuente, que voy a mostrarlos por acá. Son iguales salvo su resto. Entonces, vean que son exactamente el mismo, pero el resto es distinto. Recuerden que el resto de Lagrange tiene un cierto valor teta por ahí que está entre el centro y el x. ¿Okay? Entonces, este es el resto de Lagrange, en donde uno acota el error y demás. Todo esto no hemos visto nada que tenga relación con límites, a diferencia de esta cosa que sí tiene que ver más con límites, porque tiene un o pequeño del andado. Bien. Pero bueno, esas fórmulas sirven, eso es importante, menos cosas que aprenderse. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? O una de las grandes diferencias entre las fórmulas de Taylor y los desarrollos limitados. Y eso se ve en este ejemplo, número 7. Y es que esta función, seno de x entre x, no tiene fórmula de Taylor centrada en cero. Recuerden, ¿qué pasa si yo quiero calcular la fórmula de Taylor de una función? ¿Qué es lo primero que debo hacer? Bueno, f es igual a f evaluada en el centro. En este caso, el centro sería 0. O esta función no está evaluada en 0. ¿Okay? No está bien definida en 0. Me da 0 sobre 0. Entonces no puedo aplicar la fórmula de Taylor. Simple y sencillamente. O sea, no puedo aplicarla directamente a esto. Entonces no hay una fórmula de Taylor centrada en 0 para esta función. Entonces no hay polinomio de Taylor. Pero sí hay un desarrollo limitado. ¿Cómo hago para escribir el desarrollo limitado? En este caso dice de orden 2, centrado en 0 de esta función. Okay. Para el desarrollo limitado, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me piden de orden 2 y yo sé que seno de x se puede escribir como un polinomio más el resto de Young, por ejemplo. Seno de x, como su polinomio de Taylor, se puede escribir como x menos x al cubo entre 6 más cierto resto de Lagrange. Okay, esta es una fórmula de Taylor. Okay. Pero si yo lo escribo con el resto de Young, ¿sí? Si yo pienso en desarrollos limitados, esto no aparece y me quedaría más o de x a la 3. O de x a la 4 también podría ser. Pero en este caso dejémoslo de x3. Entonces tengo seno de x, que sería x. Voy a escribirlo por acá. Seno de x es igual a
x menos x cubo entre 6 más o de x3. Uy, perdón. O de x3. Muy bien. El desarrollo limitado está bien definido en 0. No hay ningún problema. Yo podría tomar esto y dividirlo entre x sin ninguna ambigüedad, pero con el resto de Young. ¿Okay? Si yo divido entre x, me queda esta expresión que está por acá. Me quedaría 1 menos x cuadrado sextos más o de x cuadrado. Y ese sí es un desarrollo limitado centrado en 0 de esta función. Pero ojo, no tiene nada que ver con la, o sea, no se puede aplicar la fórmula de Taylor a esta función. ¿Okay? Se aplican los polinomios, ¿okay? Pero con el resto de Young. Eso es muy importante. Esa es la diferencia. ¿Okay? Muy bien. Y importante que es centrado en 0. ¿Okay? Muy bien. ¿Para qué se utiliza ese tipo de cosas? Bueno, para calcular límites. Nada más que acá. Ok. Para ver que esto es cierto, nada más para verificar que seno de x entre x es igual a esta cosa que está por acá. ¿Cómo lo hago? Bueno, tendría que tomar seno de x entre x menos 1 más x cuadrado entre 6. Y eso es o de x2, ¿verdad? Despejando el o de x2. Yéndonos a la definición de lo pequeño del Landau, tendría que tomar esta función, dividirla entre x2 y calcular el límite cuando x tiende a 0, para ver si es cierto o no. Y eso es lo que hace Jennifer a continuación. ¿Okay? No siempre hay que verificarlo. Aquí se verifica para que ustedes vean que de verdad funciona. Ok, pues nada, ahí se toma entonces esta expresión, se divide entre x2 y se empieza a calcular el límite. Ahí haciendo L'Hopital y otros artilugios algebraicos, nos damos cuenta que el límite es 0, entonces coincide con la definición. Eso es todo. Okay. Muy bien. Y aquí se mencionan los desarrollos limitados de uso frecuente, aunque hay muy pocos, porque si ustedes se van a las notas de Miguel Walker, aquí están todos los demás, que van a ser demasiado útiles. Como les digo, por ejemplo, vamos a ver, este es un poco más complejo, vamos a ver si me encuentro uno un poco más sencillo, que no tenga que aplicar exponenciales. Por ejemplo, en el ejercicio M, vean que tengo un logaritmo, tengo un seno, tengo un coseno. ¿Okay? Nada más que adentro, vean que voy a hacer, vamos a correrlo un poco para encontrar el M. Aquí está. Bueno, mejor lo abro. Entonces, ¿cuáles eran los desarrollos limitados de uso frecuente? Entonces, cuando tengo el logaritmo de 1 más x o 1 menos x, en este caso particular, tengo logaritmo de 1 más algo que está aquí adentro, en este caso 5x cuadrado. Bueno, si tengo logaritmo de x sería esto, el desarrollo limitado. ¿Okay? Pensémoslo de grado 2, creo que ahí se hace de grado 2. Nada más permítanme para ver. Lo hacen de grado 1. Ahorita les digo por qué se hace de cierto orden o de otro. ¿Okay? Pero en este caso vamos a llegar el desarrollo limitado del logaritmo hasta grado 1. ¿Okay? Si llegamos hasta grado 1, cortamos acá y quedaría o de x1. Entonces, logaritmo natural de 1 más x es lo mismo que x más o de x. Se puede hacer más hacia adelante. De grado 2 sería llegar hasta acá y poner más o de x2. ¿Okay? ¿Eso de qué depende? Bueno, de lo que vaya a necesitar en el momento. ¿Okay? Pero yo no tenía esto. Yo tenía logaritmo natural de 1 más 5x cuadrado. Entonces, ¿cómo hago para encontrar el desarrollo limitado del logaritmo usando la fórmula de uso frecuente? Igual que en polinomios de Taylor, lo que vamos a hacer es componer.
Aquí es muy importante poner una nota siempre, porque hay que tener cierto cuidado. Y verificar que esto que está acá, que es a donde vamos a hacer nuestra sustitución, o nuestra composición, tienda a 0 cuando x tiende a el centro, que en este caso es 0. Y esto es cierto. Como esto es cierto y esta expresión tiende a 0 cuando x tiende a 0, entonces puedo hacer mi composición sin polvo y paja. ¿Okay? Me quedaría 5x cuadrado más o de 5x cuadrado, pero el 5 se lo traga el o. Entonces me queda de esta forma. ¿Okay? Y esa sería la composición. Va a pasar lo mismo si hago composiciones con senos y cosenos y demás. ¿Okay? Me dice David, ¿cómo hizo esa última verificación, profe? Nada más calculando el límite, David. En esta nota, recalco, si uno va a hacer una composición, en este caso yo voy a cambiar x por 5x cuadrado, yo debo verificar que eso que estoy componiendo tienda a 0 cuando x tiende a 0. O sea, tengo que calcular el límite cuando x tiende a 0 de 5x cuadrado. De que es solo evaluar. Evalúo y me da 0. Eso es todo. Es muy fácil, pero se debe hacer. ¿Ok? Con gusto, David. Con gusto, David. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa en ese ejercicio que estaba por allá? Vamos a ver qué se me hizo. Ok. Entonces vean que se aplica el desarrollo del logaritmo, que es este para orden 1. El desarrollo de orden 1 de seno, y en realidad al final se hace de orden 2, ya ahorita les explico todo eso del grado. Pero el de seno, vamos a irnos a ver el de seno. El de seno es este que está por acá. Algunas cosas importantes con respecto al de seno es que seno de x, hay que tener cuidado con el resto porque yo lo puedo escribir de dos formas. En este caso queda x más o de x, o se puede escribir de orden 2 que sería x más o de x cuadrado. Y no hay ningún problema, dependiendo de lo que yo vaya a necesitar. ¿Por qué? Porque el grado x cuadrado no está. Entonces yo lo puedo utilizar en el o de x o no, dependiendo de si lo voy a necesitar o no. En este caso, como se hizo el desarrollo limitado de orden, como se aplicó el desarrollo limitado de logaritmo y quedó de grado 2, vamos a también aplicar el que nos queda aquí de grado 2, el de seno. Este x que pasa va a multiplicar a toda esta expresión de acá arriba. Con coseno pasa lo mismo. En este caso se va a hacer de grado 2 también. Coseno es 1 menos x. Hay algo, 1 menos x cuadrado. Entonces coseno de x es igual a 1 menos x cuadrado medios más o de x2. O de x3 pasa lo mismo. En este caso lo vamos a dejar hasta orden 2. Hay un 6x aquí. Otra vez usted pone una nota. 6x tiende a 0 cuando x tiende a 0. Evidentemente, es solo evaluar. ¿Okay? Entonces no hay ninguna ambigüedad en hacer la composición y usted compone. Pues coseno de 6x es igual a 1 menos, entre paréntesis, 6x, todo al cuadrado, dividido entre 2 más o de 6x al cuadrado, pero recalco, el o se traga las constantes. Entonces me queda esto que está por acá. ¿Ok? Como ya todo me quedó de orden, bueno, de grado 2 al final de cuentas, por lo menos todas las sustituciones que hice, distribuyo. ¿Ok? En este caso, si distribuyo x por x, me queda menos x cuadrado. Y si distribuyo x por o de x2, me queda o de x3, que como aquí hay un o de x2, desaparece. Entonces ni siquiera lo voy a poner. Entonces, 5x2 menos 5x2 menos x2, 4x cuadrado. Más el o de más bajo grado. Aquí está. Aquí estaba con más. Si hubiera estado con menos, lo puedo poner siempre con más. Da igual. ¿Okay? La parte de abajo se cancelan los unos.
y listo. Si vuelvo a evaluar, cuando uno evalúa esto, da 0 sobre 0. ¿Qué se puede hacer? Sacar a factor común lo de orden más grande. En este caso me va a quedar x, bueno, el límite, cuando x tiende a 0, de, saco el x cuadrado, aquí abajo también saco un x cuadrado, me queda 4 más o de 1, porque vean que saqué un x cuadrado factor común, entonces hay que sacarlo de todos lados. Y aquí me queda 36 medios, que es 18. Quedaría 18 con menos más o de 1. ¿Okay? Cancelo los x cuadrados, que es el paso que aquí no hizo Don Marco. Y ya cuando cancelo, me queda esta expresión. Cuando x tiende a 0, o de 1, como todo estaba centrado en 0, va a tender a 0. Esto me va a dar 0 y esto también. Y pues nada, me queda la constante. Y ese sería el límite. ¿Okay? Para eso es para lo que se va a utilizar entonces todo este rollo. ¿Okay? Eso es muy importante. Porque les decía que hay que hacer verificaciones de que el argumento tienda a 0. ¿Okay? Eso es muy importante. Hay que tener siempre, siempre ese cuidado de que cuando ustedes hacen una composición, el argumento que están utilizando tienda a 0. ¿Okay? Y después vamos a ver otros ejemplos. Muy bien. Lo bueno es que también ya vimos más o menos cómo hacer una composición y en dónde utilizarla. Pues nada. Entonces vamos a continuar. Esos son los desarrollos limitados de uso frecuente. Ahí ustedes los pueden ver y aplicarlos. Se los dejo, se los encomiendo ahí para que lo hagan. Okay. Se pueden multiplicar. Entonces dice calcule el desarrollo limitado de orden 3 de la función e a la x por seno de x. Entonces hay que tener cierto cuidado nada más. Para calcular el desarrollo limitado de orden 3, entonces de este producto, pues ponga el desarrollo limitado de orden 3 del exponencial y el de seno de x. ¿Okay? Aquí se están usando los de uso frecuente. En caso de duda, venir a los desarrollos de uso frecuente y aplicarlos. 1 más x cuadrado entre 2, más x a la 3 entre 3 factorial. Como es de orden 3, llego hasta acá y sumo o de x3. Eso es lo que se está haciendo. Similar con seno. Y luego se multiplican. ¿Okay? Eso es todo. Pongo el del exponencial, pongo el de seno y multiplico. Otra vez, ¿cuál es el grado más bajo que va a quedar acá? Vean que aquí hay un 1 y el 1 lo multiplico por O de x3. Ese es el más bajo que va a quedar. Todo lo que sea de grado mayor que x a la 3 desaparece. Quiere decir que toda la multiplicación de x a la 3 entre 6 por cualquiera de estas cosas, ni siquiera hay que hacerla. Porque x3 por x, x4 y ya no va a aparecer. Y tampoco el de esto por esto. Entonces ya estas dos se quemaron, por así decirlo. Ni siquiera aparecen. x2 por x sí va a aparecer porque me queda x3, pero x2 por todo lo demás no aparece, entonces ni siquiera hago la multiplicación. Y x por todas estas sí aparecen. Se hace la suma y me queda esta expresión. ¿Okay? Como les digo, es sentarse y empezar a hacer multiplicaciones. Bien. Ok. Como antes se podría derivar y se podría integrar. Lo mismo va a suceder con los desarrollos limitados. Lo mismo que pasaba con polinomios de Taylor. Tenemos la fórmula de este desarrollo limitado de esta función. Si yo quiero saber su derivada, lo único que tengo que hacer es derivar esto con respecto de x. Entonces el O también va a quedar, por así decirlo, la derivada de esto, pero sin la constante, porque la constante se la tragaba el O pequeño del andado. Y también cuando se integra. Muy bien. Dice, utilizando el desarrollo limitado, este ejemplo de 1 sobre 1 más x cuadrado, que es este. Ese también ustedes lo pueden ver por acá. Tendrían que tomar este 1 sobre 1 más x y componer con x al cuadrado. Me queda aquí x cuadrado, x4, x6 y demás. Se me hizo. Opa. Ok, así es como uno llega a este.
de orden 8. Entonces, o también, otra forma de llegar a ese polinomio es haciendo la integral del cotangente. Okay, ese es otro toque. Okay. Ah, bueno, perdón. Más bien, utilizando este polinomio, dice encuentra el desarrollo limitado de centro de 0 de orden 8 de arcotangente. Muy bien. Entonces, se toma ese polinomio de grado 6 y se integra. Okay. Nada más que acá, creo que hay un error, nada más. Y es que aquí debería decir O de x7. Okay. Para que al final me quede de orden 8. Entonces se toma este polinomio y se integra. Porque la integral de 0 hasta x de 1 sobre 1 más u cuadrado es arcotangente. Muy parecido a los ejemplos que teníamos de Taylor. Se cambia esto por su desarrollo limitado y se integra cada uno de ellos. La integral de 1, x. Bueno, u. Evaluado de 0 a x me queda x. Aquí u cuadrado medios, u a la 3 tercios, u a la 5 quintos menos u a la 7 sextos más o de u y se integra el u también aquí adentro. Recalco, aquí era un 7, hay un error en las notas. Entonces de aquí pasa de 7 a grado 8 y listo. Muy bien. Y esto de las sustituciones es lo que mencioné anteriormente, que se tiene que hacer una composición. Súper importante es lo que decimos acá. Entonces, si tengo f de x que tiene este desarrollo limitado y la función que yo voy a componer tiende a 0 cuando x tiende a 0 o a dependiendo si está centrado en 0, etc. Da 0, yo puedo hacer la composición y cambiar todos los x por la función g que tengo ahí adentro. En el examen, si viene algo así en desarrollo, esta nota la tienen que mencionar cada vez que hagan una composición. Si no, tienen menos puntos. Entonces, es importante esa aclaración. Hay 25 personas en la clase, tengo 50. Entonces, espero que los demás vean el video, pero si no lo ven, pues bueno, puede que pues paguen las consecuencias de no haber leído bien las notas semanales o de no haber visto la clase. Okay. Pero bueno, lo digo claramente para que no haya problemas en el examen. Muy bien. Y eso es lo que se hace. Por ejemplo, aquí tenemos, dice, calcule el desarrollo limitado de orden 10 de la función coseno de 3x cuadrado. Ok. Otra vez, igual que en Taylor, hay que tener cuidado con el grado. ¿Por qué? Porque yo tengo que, no es buena idea hacer esto hasta orden 10. O sea, si yo hago el desarrollo limitado de coseno solito de orden 10, cuando yo compongo, me va a quedar de orden 20, porque esto está elevado al cuadrado. Entonces nada más hay que pensar un poco y decir, bueno, ¿hasta qué grado tendría que llegar yo para que cuando yo elevo al cuadrado me quede de orden 10? Bueno, debería llegar a orden 5. Coseno siempre tenía potencias pares en los polinomios, en los monomios que hay por ahí. Entonces yo podría llegar aquí hasta O de x4. Bueno, O de u4, perdón. ¿Cuál es el problema? Que cuando compongo me queda O de x o 8. Entonces no me serviría, yo lo quiero de orden 10. Pero recuerden, entonces como el siguiente grado de coseno sería 6, hay técnicamente dos opciones. O me queda O de x4 o O de x5. Como lo quiero de orden 10, llego hasta O de x5. Bueno, O de u a la 5. Cuando yo hago mi composición ya me va a quedar de orden 10. Y eso es lo que hago, simple y sencillamente. Entonces tomo el desarrollo ilimitado de coseno de orden 5, aquí está. Hago la composición con 3x cuadrado. Otra vez debo hacer una nota y mencionar, como todo está centrado en 0, que 3x cuadrado tiende a 0 cuando x tiende a 0. ¿Okay? Listo, ya está eso entonces con check. Hago la composición
y listo, el polinomio que me queda es el de orden 10 que ando buscando. ¿Ok? Muy bien, técnicamente eso es. Y aquí está lo de los límites. Ok, si tengo límites, el límite cuando x tiende a 0, no todos los límites van a ir centrados en 0. Voy a ver, por ejemplo, si lo encuentro. Aunque siempre, casi que siempre se puede hacer un cambio de variable para que las cosas estén centradas en 0. Como por ejemplo acá. Este límite, ¿okay?, que hay que utilizar desarrollos limitados, es cuando x tiende a infinito. Cuando x tiende a infinito, yo puedo hacer este cambio de variable, tomar u igual a 1 entre x. Entonces, cuando x tiende a infinito, u tiende a 0. Entonces hago los cambios respectivos y ahora tengo mis variables centradas en 0. Cuando hago ciertos artilugios ahí para ir desarrollando el límite, me quedan expresiones en donde puedo aplicar un desarrollo limitado porque u tiende a 0 cuando u tiende a 0. ¿Okay? Y ahí se van aplicando. Entonces, no siempre el límite va a tender a 0, ni las cosas van a estar centradas en 0. Este es otro ejemplo. Aquí el desarrollo limitado cuando x tiende a 1 de esta expresión. Entonces hay que ver qué se hace. Generalmente se hacen cambios de variable. ¿Okay? Para que la cosa esté centrada en 0 ya y no en 1 o en infinito. Muy bien. Los cambios de variables serían como los usuales. ¿Cómo hago para que si x tiende a 1, para que la cosa tiende a 0? Tiende a 0. Bueno, y pues nada. Tomo el cambio de variable u igual a x menos 1. Cuando x tiende a 1, este límite de esta cosa me daría 0. Y listo, se hace el cambio de variable. Muy bien. Muy bien. Pues nada. Cosas importantes. Bueno, es esto que está acá. O de x menos el centro elevado a la n tiende a 0 cuando x tiende a A. O lo que vamos a tener más usual es que O de x a cualquier potencia tiende a 0 cuando x tiende a 0. ¿Okay? El límite de esto siempre a 0. Incluido O de 1. Cuando el límite cuando x tiende a 0 de O de 1, cuando estamos hablando de cosas centradas en 0, a 0. ¿Okay? Como límite. Muy bien. Otra advertencia importante, y ahí, aquí viene, como por así decirlo, una antesala al hecho de que por qué en el ejemplo que yo expliqué llegué hasta grado 2. Por ejemplo, este que está por acá. Este. Porque aquí llegué, por ejemplo, porque yo solo apliqué el logaritmo de orden 1 y hice una composición, perdón, estaba más abajo. Aquí está. Porque en este ejemplo yo no seguí o no desarrollé más el logaritmo. Porque aquí seno no lo hice de orden 1 nada más. Y aquí también, porque coseno nada más lo hice 1 más O de X. ¿Por qué no hice esas cosas? Bueno, en realidad es evitando que me queden este tipo de expresiones. O de 1 entre O de 1. ¿Por qué? Porque me da 0 sobre 0. Esto no se puede cancelar, no me da 1. Eso es muy importante. Aquí yo no puedo cancelar este con este. Este límite da la forma indeterminada 0 sobre 0. Eso es todo lo que sé. Entonces quiero evitar este tipo de cosas. Muy bien. Otro tip ahí es que cuando tengamos límites y cuando vayamos a calcular límites de cosas, intenten usar la menor cantidad de órdenes de orden posible, por ejemplo. A lo sumo, casi todos los límites que vayan a hacer, si ustedes agarran las fórmulas de estas cosas y lo hacen de orden 2, casi todos salen con eso. ¿Okay? En algunos se puede hacer de orden 1, hasta más bajo y demás. Muy pocos hay que aplicar hasta orden 3 para que el límite ya salga, pero va a salir. ¿Okay? Entonces, moraleja de la historia, cada vez que vaya a aplicar un límite no lo haga de grado muy grande. ¿Okay? Grado 2 es casi más que suficiente. No siempre, pero sí. Vean por ejemplo acá, se va a calcular este límite, entonces en arcotangente aplican el orden 2. El logaritmo, otra vez, aquí también aplican el desarrollo de orden 2 del logaritmo. Y nada, ya sale el ejercicio. ¿Okay? Después de un poco de manipulaciones algebraicas.
Pero si ven toda la mayoría de los ejemplos, aquí hay otro. Por ejemplo, en este caso, coseno, la parte de adentro, se hace el orden 2, el desarrollo limitado de orden 2. Luego en logaritmo se hace el desarrollo limitado de orden 2 también. En este caso más bien de orden 1 se hace una composición. Pero bueno, se la varía entre orden 1 y orden 2, dependiendo de la maña. ¿Ok? Eso es todo. Entonces ese es un buen consejo. Y pues nada, de eso se trata todo este asunto. ¿Cómo se calcula este límite? Bueno, ese límite ya nos daba 1, podíamos aplicar L'Hopital y demás. Si hubiera que aplicar desarrollos limitados, en este caso se puede aplicar el desarrollo limitado de seno de orden 4, de orden 3 o 4, no importa. Se divide entre x, me queda esta expresión y evalúo en 0. Me da aquí 0, 0 y me da 1. Bien. Este truco lo vamos a utilizar demasiado, entonces el ejemplo 14 es un excelente ejemplo. ¿Qué pasa cuando tengo esta expresión? Ese límite que está ahí, límite cuando x tiende a 0, de cierta cosa elevada a algo entre x o a la x y demás. Lo primero que uno debe hacer en los límites es evaluar, eso espero que lo recuerden de cálculo 1. Y cuando evaluamos acá nos queda con 1 entre infinito. 1 entre infinito, pues es una forma indeterminada que lo que hacíamos era aplicar la exponencial y el logaritmo y bajar las cosas. ¿Okay? X significa exponencial. Pues nada, aplicamos e a la logaritmo natural. ¿Qué haría e a la logaritmo natural de esto? El 3 entre x lo bajo por las propiedades del logaritmo. ¿Okay? Ahora me queda logaritmo de 1 más 2x. Me dice don Federico, profe, ¿por qué ahí en la de seno de x entre x cuando tiende a 0 se puede tomar como que esa expresión es igual a x? ¿Cuál expresión, don Federico? No entendí muy bien. En este límite, ¿verdad? Ok, nada más que no tengo ninguna expresión igualada a x. A x solito no. No, profe, yo me refería al límite trigonométrico ese de seno de x entre x es cuando x tiende a 0 es igual a x. Es que no está igualado a x nunca. No sé dónde lo está viendo. Pero... O sea, mm, el seno de x es igual a su desarrollo limitado, que es este. ujú. ¿Ok? Y este x que está acá es el 1 entre x que está aquí abajo. Luego lo que se hace es distribuir. Me queda ya Ok. esta expresión y aquí evalúo el límite cuando x tiende a 0. Esto me da 0 y esto me da 0. Es que, digamos, yo lo vi como... Me acuerdo que había un límite como el de... Un límite especial que decía que... Este es un límite trigonométrico especial que da 1. O sea, uno se lo puede aprender de memoria o aplicar L'Hopital. También se puede hacer con desarrollos limitados. Ok. Pero no, digamos, no sé, cuando usted dice igual a x, no sé a qué se refiere. No, sí, me equivoqué ahí. No, no, digamos, tranquilo, pero es que no sé si está entendiendo algo distinto a lo que está aquí o si está viendo más bien otro ejemplo o algo así. No, 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 no. Era eso. Ok, está bien. Bueno, ya. Que sí, ese era el límite especial. Sí, ese es el límite especial. Queda uno. Se está verificando, pero con desarrollos limitados. Nada Ok. más, la cosa es que hay muchas formas de hacerlo, eso es todo. Mm, Ok. Gracias, Federico. ok. Muy bien, entonces volviendo acá. Ok, entonces tenemos que aplicamos C al logaritmo natural, bajamos el exponente y ahora nos queda el logaritmo natural de 1 más 2x. A esta expresión, a esta función, le podemos aplicar el desarrollo limitado del logaritmo. El desarrollo limitado del logaritmo es x más o de x. Ok. Pues nada, ¿cómo sé eso? Bueno, el desarrollo limitado del logaritmo de 1 más x es igual a x más o de x.
Logaritmo por sí solo no tiene un desarrollo limitado centrado en 0. Pero logaritmo de 1 más x sí. Igual que Taylor. Hago la composición con 2x, entonces me queda 2x más o de x. ¿Por qué lo llego hasta orden 1 y no hasta orden 2? En este momento porque me da la gana, pero es porque va a funcionar. Si usted lo hace de orden 1 y llega a una forma indeterminada que no se puede quitar de encima, entonces nada más devuélvase y hágalo de un grado mayor. Eso es todo lo que tiene que hacer. ¿Okay? Muy bien. Entonces lo llegamos a orden 1, que es esto. ¿Okay? Aquí no pongo 2x porque el O se traga las constantes. Y calculamos entonces el límite. ¿Okay? Me quedaría, en este caso, vean que este x que está acá dividiendo lo multiplico. Me quedaría 6x dividido entre x, que me queda 6. Y este x se va con el x del O y me queda O de 1. Muy bien, ahora evalúo. Cuando x tiende a 0, O de 1 me da 0. Entonces me queda E a la 6. Y eso es todo. Este truco va a aparecer a diestra y a siniestra. Es casi una promesa que si viene de desarrollo en el examen, van a tener que aplicarlo. Y sobran los ejemplos en las cosas de la autoevaluación en donde aplican ese toque. Vamos a ver, sobra decirlo. Vamos a ver, casi. Bueno, aquí lo aplican. Aplican e a la logaritmo natural, bajan el 1 entre x2 y empiezan a hacer todo ese drama. Y así muchas veces. Aquí lo mismo. Aquí tengo esta potencia, entonces aquí adentro aplican e a la logaritmo natural. Al logaritmo le aplican el desarrollo limitado, multiplican por el 1 entre u. ¿Okay? Aquí hacen como la simplificación. Aquí tienen el cuidado especial de separar esto, porque como esto no tiende a 0, no puedo aplicar el desarrollo limitado al exponencial. Entonces queda e a la menos 1, que está aquí afuera, y e a la esto. E a la esto sí puedo aplicar el desarrollo limitado del exponencial y lo aplican. ¿Okay? También se puede aplicar una composición con la exponencial acá. Puedo explicarlo después con más detalle, pero era como para ver rápidamente a lo que me refería. Ok. Muy bien. Pues nada, eso es todo. En realidad creo que no hay mucho más que decir, salvo ver los ejemplos. Y entonces sí les voy a dejar como tarea que agarren los ejemplos que hacen falta y todos los ejemplos que están en la semana y con ustedes los rehagan para que vean exactamente a dónde están sus dudas y yo poder resolverlas. En este caso particular, donde hay todas estas raíces, lo que se va a intentar es ordenar las cosas para que poder aplicarles un desarrollo limitado. ¿Cuál? Uno de uso frecuente, en particular, ¿dónde está? Este que está por acá, que es el de la binomial. El de la binomial es 1 más x elevado a la alfa, donde alfa es algún número, puede ser racional o irracional, perdón, puede ser cualquier número. ¿Sí? En particular, vean que aquí yo puedo elevar esto a la 1/3. El problema es que aquí hay un 8 y no hay un 1, entonces no podría ser la composición. ¿Qué debo hacer? Bueno, sacar a factor común forzado del 8. Saco a factor común forzado del 8, lo saco de la raíz cúbica y ya tengo 1 menos x octavos elevado a la 1/3. Lo mismo pasa acá. Saco un 4 a factor común forzado. Aquí no hay ningún problema. Aquí puedo hacer la composición porque tengo 1 menos algo que tiende a 0. Aquí también 1 más algo que tiende a 0. ¿Okay? Y puedo aplicar esta fórmula que es la binomial. ¿Okay? Aplico la binomial acá usando esta composición. Aquí se aplica. Y similar en los otros casos. Se suma y se resta y se hacen simplificaciones y ya se llega al resultado del límite. ¿Okay? Muy bien. Y esta parte, bueno, ya son las 8, pero no importa. Vamos a explicar brevemente. O bueno, para la próxima clase puedo terminar con lo de análisis de integrales impropias para que no se haga tan tortuosa y tan larga la clase. ¿Está bien? Pero entonces voy a llegar por lo menos la clase de hoy teórica hasta acá para no subir un video muy grande de más de 1 hora. Y en la próxima clase vemos análisis de integrales impropias. ¿Okay?
O, bueno, mejor dicho, voy a ver esto, en realidad mañana a las 7 de la mañana, lo de análisis integrales impropias, y yo les subo un video, más bien. Y el video lo voy a poner por ahí para que ustedes lo vean. ¿Está bien? Eso es para no hacerlo tan grande. Es poquito lo que nos hace falta, pero mejor lo grabo en un video por aparte. Muy bien, bueno, hasta aquí voy a llegar con la clase teórica. Voy a parar la grabación.